Tercera. Comenzamos. Dios le bendiga, Dios le guarde, la paz del Eterno sea sobre su vida, sobre su casa, sobre su familia. Esta que le habla a su hermana y amiga Pastora Nani. En esta ocasión tenemos un estudio bíblico que no es profético, pero es bien importante porque la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Así que en la medida que nos preparamos y discernimos los tiempos, también tenemos que ir trabajando con nuestras vidas. Dice la palabra, el que sea santo, santifíquese más. Así que la asignación era que cada una iba a leer el libro sobre este tema de Gille Ávila. Así que vamos a compartir lo que vamos a ir leyendo y vamos a ir aclarando dudas y comentando sobre el libro. Comenzamos y le pedimos a Magda que nos lea las primeras partes, las primeras páginas del primer capítulo. Amén. Déjame prender. Mami, préndeme esa luz, por favor. Ok, empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto no es palabra, no es la Biblia, pero es palabra del Señor. Creciendo en santidad. Hechos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Observe que este texto une la paz y la santidad. Primero dice que debemos procurar la paz con todo el mundo, debemos anhelarnos y esforzarnos por estar en paz con todos los hermanos. Esto exige amor y misericordia. La regla de oro que dice que hagamos a otros como nos gustaría que ellos hicieran con nosotros. La palabra dice: porque con la medida con la que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. En Marcos 4:24. La segunda parte de Hebreos 12:14 dice: y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Debemos tener un conocimiento claro y preciso de lo que esto implica. Sigo leyendo, pastora. Guardar toda justicia. Mateo 13 al 15. Dice que cuando Jesús llegó a las aguas del Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista, este no lo quería bautizar. Entre comillas dice: yo necesito ser bautizado por ti, dijo Juan, pues lo había identificado y sabía quién era. Pero Jesús le dijo: deja ahora, porque así conviene que guardemos toda justicia. Es decir, conviene que guardemos aún aquello que creemos pequeño o insignificante en la palabra. No es que está condenado o perdido, es que si conviene, hay bendición de Dios en ello. Yo anhelo todas las bendiciones de Dios. Algunos se conforman con migajas como la mujer cananea. Yo no quiero migajas, yo quiero el pan completo, el integral de la panadería del tercer cielo, para estar bien alimentado y alcanzar gracia para con Dios. Algunos no le dan importancia a esto, pero la palabra dice: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. En Cantares 2:15. ¿Por qué Jesús tenía que bautizarse? Él no había pecado. El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento. ¿De qué Jesús tenía que arrepentirse? De nada. Lo hizo para darnos de ejemplo, para demostrar que aún él, que era el Hijo de Dios, se sometía a la voluntad de Dios. Dio ejemplo de humildad,
mansedumbre y obediencia. Conviene que guardemos toda justicia, obedezca la palabra. Dios demanda que seamos hacedores de ella, no solo oidores. Santiago 1:22. Amén. Hasta lo que leíste, ¿alguna duda, pregunta, comentario sobre lo que hemos escuchado hoy? Comenzamos con Magda, seguimos con Mariela y luego Estefan. ¿Comentario, duda? Pues no, en realidad, ¿verdad? Para el oyente, cuando vaya a escuchar esta transmisión, sabemos que es un capítulo que se titula Creciendo en Santidad y se divide en varios subtítulos, ¿verdad? Que tienen pequeños títulos de qué parte vamos a ir desarrollando en ¿verdad? Nuestro interior. Y comienza diciendo, pues, lo que ya leyó ahora de Hebreo, pues, seguir la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Eso a mí me hace pensar, ¿verdad? Que es lo que yo estaba viendo, pues la regla de oro dice que tengamos paz con todo, y yo me río porque pues lo que le sucedió a Magda es increíble y le tocó leer eso, pero que pues el Señor nos llama a que que no tenga contiendas con nadie, que yo ame que yo debo amar a mi hermano, que si estoy enojada, que si yo estoy en pleito, nada de eso entrará al reino de los cielos. Lo que dice, si yo estoy enojada, si estoy chismá, como dice en el campo, pues esas cosas no deben estar sucediendo si estamos creciendo en la santidad del Señor, y obviamente tratar de llevar la paz con todo. Pues guardar toda justicia. El Señor emuló la obediencia para que nosotros como seres humanos, ¿verdad? Entendiéramos que no tenía ninguna necesidad, él no había pecado, y él lo que quiso era que entendiéramos por qué había que someterse para que aquellos que no entienden puedan ver y seguir ese mismo ejemplo del Señor. Quiero traerles a colación dentro de buscar la paz con todos. Es la primera parte de este versículo que une el estar en paz con todos con la santidad, o sea que es parte de esa santidad. Y dentro de esa unidad tenemos que entender lo que dice en Romanos 12, 18 al 19. ¿Quién me lo busca? Stephanie, búscamelo. Romanos 12, 18 al 19. Ya lo tengo. ¿Me escucha? Sí. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estás en paz con todos los hombres. No os vengáis vosotros mismos, amado mío, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Todo es significativo de que tú haces lo que está en tus manos. Tú buscas perdonar, tú buscas reconciliar, tú buscas sanar, tú buscas enmendar errores, tú buscas tener una armonía. No siempre el estar en paz con todo significa estar dentro de una situación emocional que te envuelva. Hay momentos en que en el camino, lastimosamente, la otra persona en cuestión puede no estar preparada para relacionarse con uno. Uno trata de mantener las cosas lo más en paz posible y sigue orando por misericordia para que el Señor trabaje en esa situación. Pero hay veces, como dice Romanos 12, dice, si es posible, en cuanto dependa de ustedes. Eso significa que hay momentos en que buscar la paz, el estar en paz con todos los hombres, no siempre va a ser posible. Hay personas que la misma palabra los llama engendros del mal. Esto no significa que nosotros le vamos a poner el sello de engendros del mal a todo el que me cae mal.
ni a todo el que me causa molestia o me trae algún problema en el camino, porque precisamente el amor de Dios, dice su palabra, que cubre multitud de faltas. Ese amor que vive en nosotros tiene que ser suficiente como para recordar que ese amor nos cubrió a nosotros las faltas que no merecían perdón. Y asimismo, nosotros emular, porque una de las cosas que estamos leyendo es que Jesús, Yeshua, no necesitaba arrepentimiento, sin embargo, se sometió por obediencia para dar ejemplo a los que le veían, a los que le iban a seguir. Entonces, nosotros tenemos que emular su ejemplo. No necesariamente nosotros merecíamos ese perdón. No necesariamente nosotros merecíamos esa oportunidad. Muchas veces la gente que nos rodea no van a merecer, ni te van a ni siquiera pedir perdón. Hay veces que son utilizadas por el enemigo, hay veces que son esos dardos de fuego que el enemigo envía para entorpecer tu camino. Entonces tenemos que verlo en una visión más espiritual. Tenemos que entender que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. O sea, que tengo que tener un dominio propio, que es un fruto del espíritu, que no es tan fácil, empezarlo a desarrollar de una manera que yo pueda entender, ok, esto que me está pasando, esta situación que estoy teniendo, esta confrontación, como cuando hay veces que yo le comento a Stephanie, cuando aquí se revuelcan las cosas, yo le digo a veces, ya se revolcaron las cosas y el enemigo sabe por dónde darme y sabe quién me puede sacar de mis casillas, pero sabe también que yo estoy tratando de obedecer y de agradar al Señor, o sea que yo tengo que seguir ejerciendo ese dominio propio, aunque me reviente por dentro, en mi humanidad, tengo que conservar la calma y entonces proceder a actuar conforme a los frutos del Espíritu. Ahora, hay momentos, como ya le dije, que no va a ser posible. No va a ser posible esa palabra de reconciliación, esta palabra blanda que aplaca la ira según Proverbios, no va a ser posible. Yo recuerdo hace unos años cuando me divorcié de mi anterior esposo, yo tuve que llamarle y yo tuve que decirle, yo te pido perdón por esto y por esto, aunque la agraviada había sido yo. Aunque a mí fue la que me faltaron, yo tuve que reconocer que dentro de mi ira, de mi coraje, de mis heridas, reaccioné y no tuve dominio propio y pude haber ofendido también. Y una de las cosas que el Señor me llamó la atención en ese proceso de sanidad para aquellos años fue precisamente el hecho de que muchas veces por lo que yo estaba viviendo, estaba quitándole autoridad a quien era la cabeza, no me estaba sometiendo, estaba en rebelión y estaba provocando a ira. Inclusive estaba hablando de esa persona por mi propio coraje. Y todas esas cosas podemos entenderlas de manera humana, pero cuando nosotros estamos pidiéndole al Señor que forme en nosotros su carácter, nosotros tenemos que menguar y Él crece. Entonces nosotros tenemos que someter la carne y hacer que los frutos del Espíritu sean manifestados. Una de las cosas que identifican más a una persona que busca la santidad de Dios no es cómo te ves. Sí, lo que el Señor trabaja en tu corazón se refleja en tu manera de proyectarte, pero lo que es necesario y es vital trabajar primero son los frutos. Hasta que no trabajemos los frutos, no podemos dar una imagen adecuada porque va a llegar el momento en que vamos a perder la chaveta porque no vamos a poder bregar con
la situación emocionalmente. Así que hay momentos, como le dije, que es posible y hay otros momentos que no es posible esa paz. En aquel momento yo le pedí perdón al que era mi ex esposo. Y yo le dije por qué. Y yo lo llamé y yo mengué para que Cristo creciera. Y aún así, yo lo que recibí de su boca fueron insultos y humillaciones, burlas. Yo simplemente le dije, Dios te bendiga, y enganché porque yo cumplí con el Señor, más allá de lo que yo podía hacer. No lo hacía para agradarle a él, sino para agradar a Dios, en obediencia a Dios, porque esa situación me estaba dejando el Señor en mi corazón. Así que en aquellos años yo tuve que rendir mi corazón en esa área donde todas las heridas y todos los recuerdos estaban alborotados y decir, ok, Señor, yo los entrego y yo voy a pedir perdón para conservar la paz dentro de lo que sea posible. Pero hay momentos en que no es posible. Esta persona no recibió el mensaje, se puso una barrera, se puso a la defensiva como siempre ha estado. Y entonces yo simplemente cumplí con el Señor. Hay otros momentos donde la persona no hay forma que tú puedas hablarle o comunicarte porque o falleció o está distante o no tienes forma de comunicarte con esa persona. Tú lo vas a entregar en oración, tú lo vas a trabajar en oración y en el momento adecuado Dios va a hacer la obra. Como les he testificado varias veces, yo tuve la situación también con mi papá de muchos años, que decía que yo lo había perdonado y lo perdonaba de la boca para afuera y todo el tiempo decía yo lo perdoné, hasta que el Señor me confrontó. Me dijo, tú no lo has perdonado. Y yo me tuve que ir a retiro en mi cuarto y el Señor me trabajó y yo le digo, ok, si tú quieres que yo lo perdone, si tú quieres que yo saque todo esto que yo tengo encima, porque cada vez que me lo mencionaba me recordaba todo lo que tenía dentro de mi corazón. Yo le dije al Señor, Señor, tráelo aquí. Y en ese tráelo aquí no pasaron 5 minutos que mi papá estaba llamándome, estaba fuera de la casa buscándome. Y ese día yo tuve que ser libre por el amor y la misericordia de Dios al perdonar, al decir, al hablar, al decirle yo te perdono por esto, pasó esto y esto que pasó me provocó esto y esto, me sentí así, pero hoy yo decido perdonarte y yo oro por ti porque yo te amo. Cuando yo le dije yo te amo, yo fui libre. Esos son los momentos en que hay veces que quizás no es el tiempo, no es posible esa paz dentro de lo que está en nuestras manos hasta que el Señor interviene. Así que tenemos que aguardar en el tiempo del Señor y ponerlo en oración. Seguimos, y alguna otra duda o pregunta, comentario de alguna de las otras muchachas para entonces seguir con la otra parte del capítulo. Si no hay preguntas ni comentarios, No hay duda ni comentario. tú misma vas a leer ¿Cuál? donde se quedó Magda. Crecer en santidad. Ajá. En la parte que se quedó ella. Dice en Apocalipsis 22:11, dice, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es justo practique la justicia, y el que es santo santifícase más. En otra palabra dice que es que está sucio, ensúciese más, porque el que es justo sea más justo todavía. Esfuércese para ser aún más justo. El que es santo, santifíquese todavía. Es decir, que el que es santo, santifíquese aún más. Es como si dijéramos, el que es limpio, límpiese más. Si está limpio, límpiese más.
Si es santo, santifíquese más. Juan le estaba hablando a la gente santa y limpia. Sin embargo, el Señor reclama que se limpie y santifique aún más. Cristo dijo, sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, que es perfecto. Mateo 5:48. Nos llamó a perfección, algo más que santidad. En la santidad hay un espacio para ser más santo. Podemos estar limpios delante de Dios y limpiamos más, pero si es perfecto, ha alcanzado la plenitud. Tenemos que seguir esforzándonos hasta alcanzar la altura de la plena bendición de Dios. Muchas veces caemos en el error de criticar y hasta condenar a personas que están limpios y santificados delante de Dios, pero cuya apariencia nos hace dudar de ello. Le falta limpiarse y santificarse un poco más. Porque si están santificados, no están condenados no irían al infierno, pero pueden limpiarse y santificarse más para dar más fruto y evitar que otros los juzguen. Sigo. Vamos a ir a donde dice ahora. Voy a leer lo que dice la palabra en Efesios 4. 4:16. Por ahí vamos. Dice, y él mismo constituyó unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dentro de todo, una de las cosas que el Señor hace es que pone líderes y personas que van a contribuir para que esa perfección la lleguemos a alcanzar. No la vamos a alcanzar aquí porque Pablo dijo, no que lo haya alcanzado, sino que prosigo a la meta dejando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Sin embargo, en el camino de este peregrinaje, tenemos que reconocer que Dios utiliza hombres y mujeres y aún algunos Judas para perfeccionar nuestro carácter. Y es ahí donde es difícil, porque hay veces que no queremos entender que en el camino Dios pone personas que van a provocar unas situaciones para que esa perfección en Cristo se dé. Nosotros podemos ser santos porque nos hemos decidido separar para Dios. Todos nosotros hemos decidido separarnos para Dios, pero estamos militando en la carne. Y aunque hemos decidido separarnos para Dios, la palabra establece que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Esa salvación ya la recibimos de manera gratuita. Tenemos que cuidarla. Asimismo, ya el Señor nos está santificando por medio de su palabra, pero tenemos que seguir trabajando en nuestro carácter y en nuestra vida hasta ganar la estatura del varón perfecto. Eso no quiere decir que no vayas a fallar. La palabra establece que el que crea estar firme, vele que no caiga. Sin embargo, sí dice que tenemos que ir con un corazón contrito y humillado. Y a medida que pasa el tiempo, aunque te caigas, cuando te levantas, te vas levantando con más fortaleza, te vas separando para Dios, te vas santificándote más para el Señor. No vas a ser la misma persona santificada cuando te convertiste que cuando maduraste en el Señor y Dios obró en ti para manifestar su gracia, produciendo en ti los dones y los frutos del Espíritu. Y es bien importante que esos frutos del Espíritu se van desarrollando todos los días de nuestra vida.
Yo puedo haberse confesado al Señor como mi Salvador en el 95, 94, 93, por allá. Yo no soy la misma persona que en el 93 porque yo he madurado, he tenido unos conocimientos que no tenía. El Señor ha trabajado en mi carácter, el Señor ha trabajado en mi personalidad, así mismo como con cada uno de nosotros. Es por eso que dice que nos esforcemos y que nos separemos, que nos santifiquemos, que busquemos llegar hasta la estatura del varón perfecto. O sea que esto es un proceso de día con día. Seguimos. Ahora lee Mariela. Leo ese del rapto de la iglesia. Ok. Meta que alcanzar, dice, no es cuestión de la salvación del alma solamente. Hay una bendición muy importante y decisiva que debemos esforzarnos por alcanzar, el rapto de la iglesia. Estamos luchando por dos cosas, la salvación y el rapto. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, encontramos un mensaje del apóstol Pablo para nosotros los que queremos irnos en el rapto. Y dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Veamos algunos detalles de esta preciosa escritura. Y el mismo Dios de paz. Dios es un Dios de paz y quiere que vivamos en paz los unos con los otros. Os santifique por completo. Puede haber santidad y limpieza, pero puede que no estemos completamente santos y limpios. Y todo ser, espíritu, alma y cuerpo. Dios está interesado en todas las áreas de nuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo. Sean guardados irreprensibles. Irreprensible significa que no hay motivo por el cual ser reprendido. Para la venida de nuestro Señor Jesucristo implica que seamos dignos de ser lavados en el rapto. En este verso, Pablo no está hablando de la salvación del alma, sino de la segunda venida de Cristo, específicamente del rapto, que es lo primero que va a ocurrir en relación con la segunda venida de Cristo. Bien, como estábamos diciendo fuera de la grabación, sabemos que Gigi siempre creyó en la salvación, en el rapto antes de la tribulación. Nosotros ya hemos dado estudios bíblicos sobre los tiempos que nos tocó vivir y lo que significan los sellos, las trompetas y las copas. Así que los que están escuchando pueden buscarlo en el canal de YouTube o en la página de Facebook, como en Telegram, en el canal. Ahora, a pesar de que él tenga él haya tenido una interpretación diferente, recordemos que esta fue la forma en que el Señor, en que la iglesia fue enseñada, y la palabra establece que hay partes de estas revelaciones, como le dijo a Daniel, que iban a ser selladas hasta el tiempo del fin. Y no es hasta ahora que el Señor viene a revelar y a corregir la enseñanza de la iglesia para que entendamos los tiempos que nos tocó vivir y para que podamos proseguir sin menguar en la fe. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, y esto es muy aparte del tema de la santidad, y se convierte también en tema profético, ¿verdad? En el tema del rapto, aquellos que murieron, que se fueron con el Señor, que se fueron a descanso antes, no necesitaban esta revelación ni este entendimiento porque no iban a estar presentes. Así que, aunque haya sido malentendida esa porción bíblica, si la persona trabajó para su salvación,
se conservó en santidad, buscó al Señor en espíritu y en verdad, es salvo y está en descanso esperando a que suene la trompeta. Ahora bien, independientemente de si usted cree o no cree en el rapto antes, durante o después, porque ciertamente sí hay un rapto, sí hay un arrebatamiento, en realidad no es rapto. Y está estipulado en Apocalipsis 7:9, donde dice el Señor que le mostró a Juan una gran multitud que era sacada de en medio de la gran tribulación. Y esto está explícito ahí. También está en 2 Tesalonicenses 2 y también está en Daniel 12. Así que yo le invito a que usted lea y estudie conforme la palabra. Ahora bien, si hay una razón por la cual tenemos que conservar esta santidad y buscar esa perfección, buscar agradar al Señor, buscar esa santidad que sea perfeccionada, es precisamente para cuidar con temor y temblor nuestra corona. Porque aquel que no se santifica, que se separa del mundo, porque dice la palabra que el amigo del mundo es enemigo de Dios. Somos luz en medio de tinieblas. La luz y las tinieblas no se mezclan, pero sí impactamos, y donde la luz entra, las tinieblas tienen que retroceder, porque si usted va a un cuarto completamente oscuro y prende un foco, una linterna, la oscuridad cesa y entonces prevalece la luz. Esa es la similitud de nosotros como cristianos, como seguidores del Mesías, que tenemos que dar en este tiempo. Aquel que no se santifica en espíritu, alma y cuerpo, porque es todo, es un entero, somos un ser completo, pues entonces no va a estar fortalecido ni separado, ni va a poder resistir, ni su fe va a ser tan firme como para resistir este tiempo. Porque solamente aquellos que han decidido realmente separarse del mundo y dedicar su vida al Señor, santificarse al Señor, agradarle al Señor, son aquellos que han entendido la salvación tan grande que costó precio de sangre. Y esa salvación tan grande no la vamos a querer perder. Por eso es que la persona que se santifica, que sigue trabajando en su vida, no somos perfectos, pero estamos camino a la perfección. Así que seguimos buscando para que Dios trabaje en nosotros. Entonces, ese tipo de personas son las que van a tener una fe firme, inquebrantable, que no va a ser doblegada por cualquier cosa. Y el tiempo que vivimos es un tiempo peligroso, un tiempo donde solamente en los brazos del Señor, buscando su presencia en espíritu y en verdad, es la única manera, santificándonos y buscándole, que vamos a prevalecer contra el mal, prevalecer contra la persecución, prevalecer contra todo lo que nos ha tocado vivir. Por eso es tan importante que tengamos como meta, y dice la palabra, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y que vuestra fe no mengue, vuestra redención está cerca. Significa, si hay una razón por la cual te tienes que santificar, y el que esté santo, santifíquese más, es porque hay una redención que es real, que está de camino, y que hay que añorarla, hay que esperarla, hay que desearla, hay que anhelarla. Y si tú la deseas, la anhelas, la buscas, la esperas, vas a santificarte para no perdértela. Así que ese es el concepto más o menos de cuando tenemos como meta la redención en base a la búsqueda de la santidad. Seguimos con el resto de la porción. Termina ese tema, Mariela, y entonces después seguimos. Ok. Santidad por dentro y por fuera. Para ser hallados dignos de ser levantados en el rapto, tenemos que estar limpios por dentro y por fuera. Esto no es nuevo. Jesucristo lo predicó y él dijo:
Límpiese primero lo interior del vaso, en Mateo 23:26, porque lo de adentro es lo eterno, lo espiritual. Por eso es lo más importante. Límpiese primero el interior del vaso. Si no nos limpiamos por dentro, de nada sirve que lo hagamos por fuera. Nos pasaría como a los fariseos que lucían limpios y religiosos por fuera, con sus vestiduras honestas e impresionantes. Pero Jesús dijo que eran sepulcros blanqueados. ¿Quién puede esconderse de Dios? Usted puede arreglarse por fuera, pero si está sucio por dentro, Él lo ve sucio. Lo ve como un hipócrita. Los sepulcros se ven muy atractivos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos. Solo respiran muerte. Por eso Jesús dijo, límpiese primero el interior del vaso y también se limpiará el exterior. Dios es un Dios de orden. Hay que limpiarse primero por dentro, espíritu y alma. Entonces añadió, límpiese también el exterior. Él no dijo que podía permanecer sucio por fuera. La Biblia dice que el que es santo, santifíquese más. Si está obrando justicia, obre más justicia. Esfuércese más todavía. Este es un camino de superación, no de conformismo. Es importante sentir la salvación y el Espíritu de Dios, pero hay otras cosas que debemos añadir a nuestras vidas para limpiarnos, santificarnos y acercarnos más a Dios y ser más justos delante de Él. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, somos de arriba. Por tanto, no debemos lucir como los del mundo. Somos diferentes. Esto es importante porque tiene relación con el rapto. Está en la Biblia y así debo predicarlo, obedecerlo y enseñarlo. Límpiese primero el interior del vaso y luego el exterior. La santidad abarca los tres componentes de la criatura que somos nosotros. Así como Dios es trino, nosotros somos una criatura tripartita. Dios es trino. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una sola cosa. Nosotros también somos un ente tripartita, espíritu, alma y cuerpo. Los tres forman una persona y toda esa persona tiene que ser santa. Amén. Las preguntas hasta aquí. ¿Cuál es el próximo tema? El capítulo 2, santidad interior. Santidad interior. Ok. Si no hay más dudas o preguntas, pues ese lo vamos a tener para la semana que viene, porque ya son las 10. Y no quiero tomar las partes a la ligera, quiero que lo vayamos viendo un capítulo diario. Así que vamos a seguir escudriñando la palabra. Dudas, preguntas hasta el momento de lo que hemos discutido. Entiendo No. que el libro está bastante claro y especifica bastante bien. No, yo no tengo preguntas. Muy bien. Ok. Cuando terminemos el estudio, cada una me van a dar su opinión de el libro y de lo que aprendimos con el libro. Así que la semana que viene vamos a estar a la misma hora por aquí por Zoom. Voy a terminar, aunque nos quedemos en la plataforma hablando, y le voy a pedir en esta ocasión que Stephanie nos despida en oración. Bendito Dios, Padre Celestial, venimos ante tu presencia, mi Dios amado, dándote la gloria y el honor a ti, mi Dios amado, Padre. Te queremos agradecer, Señor amado, por este día, Señor amado, por este estudio, mi Dios amado, Padre Santo. Gracias, Dios mío, porque todos los que estuvieron aquí presentes, por lo que han de escucharlo, Señor amado, Padre.
Ahora yo te pido, Dios mío, que aquel que ha de escucharlo, Señor, sé tú ministrando su vida, Señor amado Padre. Te ruego, Dios mío, Señor, que tú trabajes en cada uno de nosotros, Señor amado. Que seas tú obrando en cada una, Señor, hasta lograr el varón perfecto que tú quieres que nosotros estemos, Señor amado Padre. Sabemos, Dios mío, Señor, que somos vasos en tus manos, Señor amado Padre Santo, que somos, sin ti no podemos hacer nada y fuera de ti nada somos, Señor amado Padre de la gloria. Por eso te pido, Dios mío, Señor, que tú nos ayudes día a día, Señor Padre Santo, a santificarnos día a día más, Señor amado, hasta lograr lo que tú quieres que logramos en cada una de nosotras, Señor amado Padre. Te pido, Dios mío, que tú nos des sabiduría, nos des el discernimiento de tu palabra para seguir, Señor, caminando conforme a ella, dándote la gloria a ti, Señor amado, hasta lograr, Señor, llegar a la plenitud de tu gozo, Señor amado, Padre, en nuestras vidas, Padre. Padre, en esta hora te damos por terminado este estudio, mi Dios amado. Sin antes decirte, Dios mío, que tú guardes a cada una de mis hermanas, Señor amado, que seas tú cubriendo su hogar, sus familiares, Señor amado, Padre, y que podamos descansar en paz, Señor, que sabemos que tú tienes el control de las cosas, Señor amado. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Amén y amén.